Muy buenas tardes a todos. Les voy a hacer mi exposición acerca del cultivo del arroz y los manejos que se le pueden dar desde un enfoque de agroecología, como lo plantea la actividad 3. Todo comenzó desde este cuadrito que algunos de ustedes vieron en la actividad 1, donde nos ponían a mirar los impactos que aportaban al cambio climático los cultivos de el tema que quisiéramos elegir. Yo encontré datos muy interesantes acerca del cultivo del arroz y por esta razón desde el inicio de la materia empecé a trabajar con este cultivo, donde encontré que había una emisión muy grande por parte de estos cultivos, tanto de metano como de óxido nitroso. Y de la misma forma es un ciclo constante porque también genera impactos hacia el cultivo como tal. Entonces empieza a haber una baja disponibilidad de agua riego por cambio en los regímenes pluviales, aumentan los costos para poder adaptarse al cambio climático, empiezan un montón de conflictos sociales para poder llegar a hacer uso de este tipo de cultivos y trabajar en su producción. Llegan a haber aumentos de plagas porque se vuelven más vulnerables los cultivos, entonces la resiliencia se vuelve un poquito más complicada en este punto. Y hice un análisis donde quise mostrar y utilicé cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible para mostrar la relación que hay dentro de un todo. Si estamos contribuyendo al cambio climático, incluso llega a afectar la conservación de los recursos marinos. Por esa razón es tan importante buscar nuevas formas de producción y demás. Ya para la actividad 2, seguí trabajando con el tema del cultivo del arroz y encontré una finca muy interesante donde trabajaban con comunidades indígenas y donde se están implementando muchísimos policultivos. De hecho, se manejan muchos tipos de cultivos dentro del bosque húmedo tropical y manejan el tema de la ancestralidad y la forma de siembras desde la antigüedad y empiezan a mirar unas prácticas orientadas a la seguridad alimentaria rural local como tal, o sea, que vaya la producción principalmente para estas mismas comunidades y no genere mayores afectaciones a la tierra y al desarrollo de los bosques en Costa Rica puntualmente. Entonces, este fue mi segundo trabajo en la actividad 2. Vemos aquí por este lado todas las entradas de la manera como lo trabajaban, tanto en el enfoque social, en el enfoque económico, en el enfoque obviamente también ambiental. Y las salidas las vemos aquí en la parte de abajo, mostrando las ventajas que tenía al practicar una finca agroecológica con estos principios y con estos enfoques que presenté en este trabajo para la actividad 2. Estas dos, digamos que aperturas me llevaron a leer mucho y a investigar un poquito más a fondo y por eso aquí les voy a presentar mi trabajo del cultivo de arroz y las alternativas para superar sus impactos negativos. Entonces, para poder hacerlo me parece importante como conocer un poquito más a fondo la importancia del arroz, por qué se está trabajando, de qué manera se está trabajando, hacia dónde van estos cultivos, cómo un poquito de la historia para también saber a qué nos estamos enfrentando y reconocer también su importancia. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender un poquito las generalidades del arroz, entonces lo voy a leer muy rápidamente y de forma resumida. Es un alimento básico y es el segundo más cultivado en todo el mundo después del maíz. Se tienen datos estadísticos que más de 3.000 millones de personas lo consumen actualmente. Creo que en la dieta básica de muchísima gente siempre está el arroz por ser un cereal de suma importancia. Principalmente tiene un consumo local, es decir, se produce y ahí mismo se consume. El 4% de su producción está dentro del comercio internacional, realmente es muy poquito. El mayor productor de arroz en el mundo es China, seguido de India, y lo sigue la Unión Europea y Brasil. Principalmente en la actualidad nos encontramos de esa forma con el cultivo del arroz y es un componente fundamental en la seguridad alimentaria en África y Asia, o sea, es básica en la alimentación de las personas allí, por su forma de cocinarse, por su forma de ser una fuente básica de alimentación y por su practicidad también. Un poquito de la historia del arroz. Se dice principalmente que nació en China y en la India y luego se fue extendiendo
hacia Japón, hacia Camboya, a Vietnam y finalmente a Corea del Sur y del Norte, que fue donde principalmente empezó a establecerse estos cultivos con gran importancia. Vemos que incluso los orígenes del arroz que son en China e India tienen una importancia cultural pues valga la redundancia, muy importante, porque incluso tienen muchas creencias basadas en el arroz. Creo que todos hemos escuchado el tema de lanzar arroz después del matrimonio, eso surgió desde allá y porque para ellos el arroz significa vida, entonces le están deseando prosperidad a la pareja, así como datos generales para ver un poquito de la cultura, que también implica un desarrollo fundamental para ver el tema más a largo plazo. Entonces, adicionalmente, también enterraban a las personas con arroz para darles protección por allá, entonces tiene una importancia muy, muy relevante y ya después agarró muchísima más importancia cuando se empezó a desplazar a los otros países. Es un alimento y un cultivo muy importante. Para nuestro país se desconoce realmente la llegada del arroz, pero se dice que hay unos rezagos más o menos hacia el año de 1580 en el área del Tolima, una de las zonas donde tenemos la mayor producción de arroz aquí en Colombia. Hay muchísima importancia también en el sector de los llanos. Se dice que desde 1908 más o menos empezaron los cultivos por ese sector y entre otros municipios está Armero, Alvarado y Mariquita en el Tolima y Campo Alegre en el Huila, donde hay muchísima cantidad de cultivos de arroz. Ahí tenemos una foto en los llanos de unos cultivos de arroz. Vamos a meternos ya en el tema de sostenibilidad con el cultivo de arroz. Entonces, teniendo en cuenta la definición de sostenibilidad, eh, donde se satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, se hace urgente buscar cultivos de arroz que cumplan con esta función. Y una de las herramientas y una de las bases por las que se hace es a través de la agroecología. Entonces, pues tenemos los típicos conjuntos donde se ven los tres aspectos en los que voy a enfocar mi presentación, ambiental, social y económico, donde en su intersección encontramos la importancia de la sostenibilidad. Entonces, como para tenerlo en cuenta a lo largo de toda la presentación que les voy a estar mostrando. Saqué de la FAO esta frase que me gustó mucho, que dice que el aumento de la producción de arroz mediante una agricultura sostenible, el aumento de la producción de arroz mediante una agricultura sostenible y que no perjudique el medio ambiente es un arma esencial en la lucha contra el hambre. Ahí vemos la importancia social, económica y ambiental también. Entonces en esa frase lo resume la FAO de una forma importantísima y ya nos vamos a adentrar en los aspectos agrotécnicos que tiene el cultivo de arroz. Entonces tenemos la preparación del suelo, que es la nivelación, mirar el crecimiento parejo de las plantas y el control de los arbences sin maltratar el suelo. Entonces ahí empezamos con los primeros puntos que trabajan las fincas agroecológicas. Eso lo hice recuperando información general de varios artículos que tuve la oportunidad de leer. Y cuando es cultivos bajo riego es muy importante hacer levantamiento de diques para evitar la fuga de agua y nutrientes y así poder constantemente mantener el suelo con los nutrientes básicos y necesarios para su producción. Tenemos dos tipos de siembra, está la siembra directa, que es la semilla depositada en suelo, voleo por aire, y de trasplante, que son las plántulas en semullero, que se ubican al azar en hileras o en sica, ahí como lo vemos en las foticos. Esta es la fertilización. En los cultivos normales, esta es la cantidad de fertilizantes que se necesitan, nitrógeno, fósforo y potasio son los que más se necesitan principalmente, pero todo depende del tipo del suelo, de la época de siembra y ciclo de variedad. Aquí tenemos una relevancia gigantesca al momento de hablar de policultivos. ¿Por qué? Porque al usar los policultivos se han encontrado en estudios en la China, en la India, incluso en Europa, que los mismos policultivos ayuden a disminuir el uso de estos fertilizantes. La cantidad de agua utilizada, otro punto también muy importante. En los datos generales de los cultivos de arroz se encuentra entre 800 y 1240
milímetros aproximadamente, y desde estos principales momentos se necesita la cantidad de agua, las plantas, el macollamiento y desde la diferenciación hasta el llenado del grano. Entonces digamos que en todo el proceso se necesita una cantidad considerable de agua, esto sobre todo en los cultivos que son de inundación constante, como lo vemos aquí. Aquí lo puse en los tipos de ecosistemas en los que se va sembrando el arroz. Tenemos el de secano, que únicamente utiliza el agua lluvia para su hidratación, y tenemos el otro que es el de inundación constante o ruego, que usa mucha agua bajo agua, utiliza agua que viene por gravedad, tiene otro manejo que es de inundación. Entonces tenemos estos dos tipos de forma de cultivos que se hace muy importante al momento de considerar la forma en la que se va a hacer de manera agroecológica. Y finalmente pues está esto para tener en cuenta que es la cosecha. Es cuando las planículas se toman de color amarillo, las espiguitas, y luego de 28 y 44 días después de la paniculación, de que se ven de esa forma amarilla, ya se puede empezar a agarrar el arrocito. Para tener en cuenta datos agroecológicos, lo dividen en los tres aspectos de sostenibilidad. El primero está desde el aspecto ambiental, en donde los estudios que se han hecho buscan que se tenga un rendimiento potencial del cultivo como tal, que no haya una dependencia de insumos externos, sino que se busque internamente la forma en que los ciclos de cultivo sean constantes y que no hayan áreas afectadas, o que máximo sea áreas con el 20% de sus plantas con una presencia tolerable a las plagas. Ahí donde tenemos que tener mucho cuidado y estudiar mucho el tema de los policultivos y el trabajo en conjunto con otro tipo de ecosistemas. Respecto al aspecto económico, obviamente tiene que haber una ganancia superior a los gastos por cultivo, y en general tiene que haber un mercado garantizado y la demanda de ellos debe ser alta, y ingresos provenientes de la producción de la finca, fuente de empleo de la familia. Entonces tiene que tener todo un ciclo donde le quise meter el punto económico porque hace parte también de que sea un éxito para la agroecología como tal, y los jornales contratados no superan el 20% de los costos totales de producción. Eso hace que esto sea sostenible, ¿sí? Cada uno de estos puntos hace que las fincas sean sostenibles como tal. Y finalmente, uno de los aspectos más interesantes que me gusta mucho estudiarlo a mí a fondo es el aspecto social, donde los resultados de la finca permiten a la familia cubrir alimentación, vestuario, recreación y ahorrar para comprar herramientas y equipo que se debe reponer y mejorar a largo plazo. Al igual que los miembros tienen conocimientos básicos agrícolas y del ambiente en donde su finca se desarrolla. Se determinan valores y conductas aceptables para la educación ambiental. Estos dos puntos son fundamentales, porque sin esto es muy difícil llevar a cabo una finca agroecológica. Si vamos a disminuir el uso de fertilizantes, tenemos que tener educación para saber de qué forma los unimos, y lo más importante es hacerlo a través del conocimiento de las personas que lo están ejecutando como tal. Aquí ya viene más alternativas agroecológicas que quise ponerlas. Entonces quise meter como un punto muy importante el tema de los policultivos. Hay muchísimas opciones donde se tienen cosecha de peces. Aquí lo vemos en una imagen muy sencillita. En la inundación hay peces que están ahí junto con los cultivos, entonces eso nos ayuda a mejorar la eficiencia ecológica. Y también leí un estudio que se hizo en China, donde se manejan diversas variedades de arroz, y eso hace que la producción, además de aumentar, porque se tiene una producción muchísimo más alta, la disminución de plagas es inminente, porque uno de los cultivos protege a los otros, y eso se hizo en unos estudios que se realizaron en China hace poquito tiempo, y lo están desarrollando las fincas agroecológicas a nivel mundial también. Quise meter más alternativas agroecológicas, la parte social, la parte del tradicionalismo a través del aprendizaje de métodos antiguos de cultura ecológica, es decir, mirar de qué forma lo hacían antes sin que afectara tanto. Hoy en día el tema del cooperativismo es importantísimo, si estamos hablando de un sector donde hay muchísimos cultivos, entonces es fundamental que haya cooperativismo, que haya integración y unión entre las partes sociales que están trabajando. Eso genera capital social, ¿sí? Y en la generación de capital social
genera mejores prácticas al tema de aparentar y aplicar la educación ambiental en los cultivos. Entonces, ese es un poquito del tema que es importante adicionarlo dentro de las alternativas como tal. Y finalmente, pues aquí hice un resumen de los diferentes estudios que leí de unas reseñas bibliográficas de diferentes trabajos, estudios de caso que han hecho en diferentes fincas. Entonces hay unas que ayudan al crecimiento vegetal en el cultivo de arroz sin generar tantos conflictos ecológicos. Hay unas que miran la parte participativa, de aquí digamos quise sacar el tema de cooperativismo porque educando a la gente podemos empezar a trabajar un poquito mejor directamente desde esa parte. Ahí muestran la importancia de las pequeñas fincas y de cómo esas asociaciones ayudan a la soberanía alimentaria a través de los consumos locales. Este fue el estudio que utilicé con las comunidades indígenas para hacer la actividad 2 que les comenté ahorita, entonces lo quise poner por la misma razón, porque muestran diferentes formas al momento de hacer la siembra, de hacer los cultivos y demás. Y también hay otros estudios muy interesantes en Venezuela donde muestran otro tipo de propuestas. Hay un estudio muy bonito de las guías ambientales de arroz de Fede Arroz, que también tiene su página en internet que es bien interesante, que me dio como por adentrarme un poquito más en ella y la encontré y me pareció muy chévere porque empiezan a mirar todas las alternativas que quieren incluir en Colombia para la comunidad arrocera y el tema socioeconómico. Por eso le metí muchos punticos en esta presentación de esa parte, porque es fundamental tener un equilibrio entre esos tres temas para poder desarrollar una finca ecológica como tal. Entonces, pues esta fue una generalidad y un trabajo que quise hacer de esta manera para mostrar un poquito desde la historia de cuando comenzó la investigación con, con este tema y este cultivo. Me pareció súper interesante y espero que sea de su agrado. Esperaré sus comentarios para poder mejorar este trabajo.